damos un cordial saludo a todos quienes nos están acompañando en este cuarto webinar. Les agradecemos por estar acá, nos agrada y nos alegra que haya gente interesada en la temática de hoy, en este cuarto webinar que se titula Caso de éxito de biodigestión de finca en una finca avícola para la producción de energía eléctrica. Entonces, para quienes no han participado todavía, en estos webinars sepan que en general los hemos venido grabando para que después los webinars queden guardados en nuestra página web y tengan la posibilidad de compartir esta información con algún colega que no haya podido participar el día de hoy y que si quieren volver a escuchar la presentación más adelante también. Este ciclo de webinars se hace en colaboración del IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y la Red Biolac, la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, en un interés común por dar a conocer la tecnología de la digestión anaeróbica y todos los usos, los beneficios y los impactos que tiene la utilización de ella. Hemos tenido 3 webinars anteriores, los cuales están alojados en nuestra página web y todavía nos quedan algunos más durante el año. En esta oportunidad, quienes nos van a presentar son Rodolfo Amador y Carolina Hernández, del ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad. El webinar se organiza de tal manera que una vez que hayamos hecho los saludos protocolares y de bienvenida, le vamos a dar la palabra a las personas del ICE para que puedan presentar el resultado del proyecto que ellos están realizando en Costa Rica, que nos puedan introducir respecto al estado del arte, a cuáles fueron los desafíos y cuáles han sido los éxitos que han logrado en este proyecto. La presentación va a durar entre 35 y 40 minutos, a lo que se le agregará al final una sección de preguntas que espero que vayan haciendo en el chat del web, de esta plataforma, para que queden escritas. Y al final yo las voy a ir haciendo a los presentadores como más en orden, para evitar no tener que dar cada vez el acceso a cada una de las personas. Vamos a hacer este diálogo al final. Si quieren ir agregando preguntas durante la presentación, lo pueden hacer inclusive al final de la presentación. Bueno, esa es la metodología. Vamos a estar aproximadamente 1 hora en este webinar. Dejo ahora entonces la palabra y le vuelvo a agradecer, reitero mi agradecimiento a Orlando Vega del IICA en la sede central en San José, Costa Rica. Entonces le doy la palabra a Orlando Vega para que nos pueda dar su saludo esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Mariela, por la introducción que has hecho, y aquí desde la sede central de ICA les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos que nos están sintonizando en este ciclo de foro. Reiteramos lo complacido que estamos de la gestión de alianza que estamos efectuando entre el ICA y la Red Biolac. Y aquí en sede central no solo nos acompaña el ingeniero Rodolfo Amador y la ingeniera Carolina Hernández, sino que también está acompañándonos José Miguel Pérez, quien es productor de leche. Y aquí a mi lado también está Evelyn Vargas, nuestra comunicadora social, y el señor José, que nos está dando apoyo desde el Centro de Tecnologías para la transmisión de este sitio web. No quiero hacer más uso de la palabra, sino que de seguido les voy a dar la palabra a mis colaboradores que están aquí a mi lado, a José Amador y a Carolina Hernández. Como tú lo dijiste, son del Instituto Costarricense de Electricidad. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Como ya nos presentaron, nosotros somos del programa de biogás del Instituto Costarricense de Electricidad. La presentación la vamos a hacer un poco relacionada al tema de la producción avícola. Es un material interesante que tenemos que tratar. Sin embargo, vamos a ir desarrollándola un poco paso a paso de qué es Costa Rica y cómo hemos logrado ser energía renovable. Bueno, básicamente para continuar con estos ciclos, como mencionaba Carolina, vamos a hacer una breve introducción de lo que ha sido el ICE para Costa Rica, que desde el año de 1949, cuando se dio la creación del Instituto Costarricense de Electricidad por una cuestión social para el bienestar del país.
Se creó la primera represa hidroeléctrica generándose la electricidad para la población en el momento. ¿Cómo está conformada nuestra matriz? Ahora más adelante vamos a ver el PAI por fuente, pero lo más importante de nuestro modelo es que tiene que ser autónomo, sostenible, confiable y solidario. Aquí vuelve a entrar nuevamente la normativa de la parte social en la cual participa el ICE desde 1949. Esta es la matriz energética en cuanto a capacidad instalada en el país. Esto es a marzo del 2017. Como ven en esta gráfica, más del 70% es de la parte de hidro o generación con represas de filo de agua y embalse. Y tenemos una pequeña porción de solar, otra porción de eólico y el respaldo que tenemos con la parte térmica o el uso de derivados de petróleo. Entonces, esta es nuestra capacidad instalada. Como reseña, durante los últimos años, 2015, 2016, aunque ustedes vieron una gran proporción de capacidad instalada para uso térmico con petróleo, únicamente el 1.79% durante el 2016 fue proveído con petróleo. Como ven, casi el 98.2% es generado con fuentes renovables, no convencionales y fuentes renovables en nuestra matriz. Estas han sido las noticias de los últimos 2 años. Ha tenido un impacto a nivel internacional, mucha visibilidad se le ha generado al país por nuestro tipo de matriz, en el cual se recalca el 99% de la energía que se ha generado. También cabe mencionar que se llevan indicadores en cuanto a días consecutivos de uso, sin fuentes térmicas o de petróleo. Entonces hemos llegado incluso a 270 días sin el uso del petróleo para la generación de energía eléctrica. Este es el total de producción de energía en el país. Estamos llegando aproximadamente a los 10.800 gigawatts. Aquí son 10 millones de megawatts. Entonces estamos hablando de que casi 11.000 gigawatts son generados durante el año 2016. Aquí tenemos un poco de intercambio que en total nos llega casi a los 11.000 gigas. Aquí podemos ver el desglose por fuentes y la participación año a año, el crecimiento o el decrecimiento en la producción de energía. En cuanto a cobertura eléctrica, en el ICE, desde 1970, bueno, desde 1949 que se comenzó con la generación de energía eléctrica, para el 2070 ya teníamos un 50% de cobertura. Entonces, el 50% de la población tenía acceso a la energía eléctrica. Ya para el 2010 estábamos en un 99%. Y el último dato que tenemos para el 2017 estamos en un 99,87% de cobertura. Lo hacemos mediante subestaciones ubicadas estratégicamente o en lugares de muy difícil acceso lo hacemos con paneles solares para poder dar el servicio de energía. Carolina, tal vez usted comente en esto. Bueno, aparte de la matriz eléctrica, nosotros tenemos el plan de fuentes renovables no convencionales y hoy nos vamos a enfocar en la parte de biogás. Sin embargo, dentro del recurso hídrico, pues ya se tiene identificado cuál es el potencial. En la parte de geotermia, a gran escala y a pequeña escala, se tienen proyectos. En la parte eólica se sigue fomentando la instalación de más que todo de proyectos privados.
El potencial eólico es interesante en la zona norte del país, donde actualmente se siguen desarrollando proyectos. En la parte solar se tiene una planta de 1 megavatio, siendo que Costa Rica pues tiene bastante potencial igual en la zona norte y un poquito en la zona sur. Entrando en lo que es biomasa, tenemos dos tipos de biomasa seca y biomasa húmeda. En el caso de la biomasa seca tenemos un potencial de 445 megavatios instalados, de los cuales solo el 44 ha instalado, es decir, un 10% que se aprovecha. En el caso del biogás, que es la biomasa húmeda, contemplamos biomasa húmeda aquella que tiene más de un 50% de humedad. Entonces, en este caso tenemos un potencial, es una base de datos que se tiene del 2012, sin embargo, es creada o promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y de potencial instalado tenemos 2.4 a la fecha, en el momento que se hicieron la análisis. Entrando ya en el caso práctico de avícola, nosotros tenemos un pequeño video que quisiéramos mostrarles. Gracias a los esfuerzos del Instituto Costarricense de Electricidad, Costa Rica ha logrado que más del 99% del total de las necesidades del país sea producto de energía renovable. El Instituto Costarricense de Electricidad hace 10 años inicia con la investigación de nuevas fuentes de energía renovable a través del programa o el Plan de Fuentes Renovables No Convencionales. Con este plan o con este proyecto nosotros estaríamos fomentando el uso del residuo orgánico como fuente de energía renovable. La energía a partir de la biomasa no está categorizada como convencional renovable, sino que se está investigando y se está desarrollando a nivel nacional. La tecnología de la biomasa tiene dos fuentes, tenemos la biomasa seca y la biomasa húmeda. Esta biomasa seca se puede trabajar con gasificadores o incineradores. Estos son procesos de combustión, lo que hacen es quemar la materia orgánica dentro de calderas o dentro de incineradores. En el caso de la biomasa húmeda nos permiten trabajar con biodigestores. Nosotros tenemos residuos orgánicos pecuarios, vegetales y demás. Bueno, consumimos 120 a 130 toneladas diarias de biomasa. Inicialmente ese residuo se vendía al mercado, tenía un valor bajo y se desaprovechaba, digamos, el potencial energético que tenía. Este proyecto nace con la idea de aprovechar esa energía que produce la cascarilla del arroz y producir energía eléctrica. Con esa biomasa la quemamos, producimos vapor y esa energía del vapor la transformamos en energía mecánica en una turbina de vapor. Pasa a un generador donde se transforma de energía mecánica a energía eléctrica y ya esa energía eléctrica la distribuimos en toda la planta y de toda la finca acá del Pelón de la Bajura. Normalmente necesitamos alrededor de 2.2 megas por hora, digamos, de energía y eso nos generaría alrededor de unos 100 millones de colones de costo de esa energía. Entonces ese es más o menos el aporte general de esta planta. El programa de biogás del ICE lo que fomenta es el trabajo entre la empresa privada y el sector público. Y nosotros lo que le damos es la asesoría técnica a las empresas para que puedan desarrollar sus proyectos. El manejo de los residuos en esta granja comenzó a darnos muchos problemas porque no sabíamos qué hacer con tanta materia orgánica. Entonces salió la opción de que o cerrábamos la granja o buscábamos un sistema que realmente fuera rentable, por lo menos que no nos dejara pérdidas. Y nosotros lo fuimos aprendiendo y de hoy por hoy tenemos de estar con gas ya más o menos unos 3 años y medio. Produce la energía que consumimos. Los residuos quedaron prácticamente en nada, es un abono foliar. Y ver usted que todo invierno y verano se produce gas y no importa que llueva o no llueva, más bien hay que quemarlo, ha sido un éxito. Porque usted hace mucho también en el medio ambiente. Ahora, es rentable, pero sí
de cuidado. Gracias al apoyo de la Cooperación Española y de otros socios del proyecto, el ICE ha realizado planes piloto para la producción de energía a partir del biogás. Se logró demostrar la efectividad en los procesos, la utilidad de la energía de biogás para el consumo y el impacto en la reducción del costo económico. La principal problemática que se tenía para la adquisición de información sobre sustratos era la carencia de un laboratorio. La importancia de la información recopilada en este laboratorio es que podemos definir el potencial de generación de biogás, elevándolo posteriormente a proyectos de generación en el país que nos promueven el crecimiento de esta tecnología. Lo que nosotros queremos es fomentar esta fuente, creando alianzas estratégicas con los productores privados, alianzas con cooperantes y con otros ministerios, porque sabemos que esto es una integración donde podemos fomentar el uso de esta tecnología o el uso de estos residuos orgánicos para mejorar o para tener un bien país, un bien común. La alianza con los cooperantes, en este caso con la ESID, ha sido muy importante. La cooperación española nos ha apoyado en el desarrollo de este proyecto, buscando el desarrollo de la NAMA Energía Biomasa Residual. El potencial de la biomasa a nivel país es increíble. Somos un país agrícola y estamos desperdiciando esta materia orgánica. Simplemente la trituramos y la procesamos de formas ineficientes. Si nosotros como meta nos ponemos a aprovechar esta materia orgánica, vamos a diversificar nuestra matriz energética y vamos a lograr reducir nuestro impacto ambiental. La NAMA necesita poder solventar necesidades económicas y técnicas. Con estas alianzas estratégicas entre el sector público, privado y las cooperaciones internacionales, Costa Rica va a seguir siendo un país que demuestra al mundo su capacidad de producir energías renovables con fuentes no convencionales. Como les comentábamos, y bueno, el video lo ponemos para que pudieran escuchar un poco al productor, que en este caso es Juan Domingo González. Ellos tenían una problemática importante en su finca. Entonces, en el caso de la finca de Corazón de Jesús, tenían una problemática importante, ya que estaban alcanzando una población de 80,000 aves en 2 galerones, en 2 galpones. La problemática principal era el tratamiento de las excretas que se generaban a diario, porque tienen un sistema de bandas a lo interno. Ellos son 4 propietarios. En esta finca trabajan aproximadamente 14 personas, y el punto de no poder tratar sus excretas estaba poniendo en jaque, por decirlo así, las actividades de ellos. Entonces, antes del proyecto se tenía un sistema de compostaje donde las excretas salían, se agregaba acerrín, se secaban un poco, se deshidrataban con forma de compost, y ellos lograron incluso tener una marca para este compostaje. Pero la salida del material orgánico era muy difícil, no tenían cómo venderlo a un comprador que fuera a apreciar, digámoslo así, este material orgánico. Entonces ellos, en una reunión donde nosotros compartimos la tecnología, ellos dijeron, bueno, nosotros queremos un sistema como el que están proponiendo, y ahí fue donde arrancamos con el biodigestor. Las primeras limitantes que teníamos era que estábamos tratando con excretas de gallina. Estos sistemas tienen, bueno, una concentración de calcio importante, tienen amonio y otras barreras importantes para la biodigestión. Sin embargo, logramos hacer un sistema de pretratamiento, un sistema de separación de sólidos. Se construyeron entonces 2 biodigestores por la ampliación que tuvieron de un número de animales que tenían en la finca. Adicionalmente, o como complemento al proyecto, se tienen lagunas de oxidación y pues el aprovechamiento energético del sistema. Siendo la energía no el objetivo principal del proyecto, sino el tratamiento de la materia orgánica.
La preparación del sustrato entonces inicia con una mezcla de agua, excreta. Nosotros humedecemos más la materia orgánica para poder tener una sedimentación más efectiva y una separación del calcio y la pluma debido a la textura, debido al comportamiento de esta materia orgánica. Es indispensable pretratarla. Lo que hacemos en estos sistemas es una decantación o primero una sedimentación del calcio y posteriormente una separación de sólidos por medio del extrusor y una aplicación de sulfato de hierro heptahidratado para el control del sulfuro de hidrógeno. Dentro del biodigestor, entonces, tenemos que las capacidades del sistema son de 920 metros cúbicos fase líquida, se alimentan con 10 metros cúbicos de materia orgánica o de excretas por día y se mezclan con alrededor de 5 o 9 metros cúbicos de agua. La producción total de biogás ronda los 550 metros cúbicos por día a una concentración de más o menos 60 a 63% de metano. Tiene 3 antorchas por cuestiones de seguridad, obviamente, y cuando tenemos exceso de biogás podemos quemarlo. Cuando el motor entra en mantenimiento, hay que hacer cambio de aceites o el motor no se puede generar, las antorchas queman el metano o el biogás que se está generando. El de cubo de entrada, para tener una idea del porcentaje de remoción que tenemos, es de 55.000 miligramos por litro de demanda química de oxígeno, y en la salida estamos logrando 11.000 miligramos por litro. Si es cierto que todavía podríamos tener un potencial adicional de biogás, pues ya aquí va a lagunas de oxidación. En la preparación del biogás, como les comentábamos antes, se agrega sulfato de hierro heptahidratado para reducir la concentración de sulfuro de hidrógeno en el biogás. Adicionalmente, se inyecta un 5% de aire a las campanas de biodigestión para que las bacterias desulfurizadoras puedan hacer una reacción a lo interno. Esto ha generado bastante beneficios al proyecto. El condensador de agua nos permite eliminar la fracción húmeda del biogás antes de entrar a la planta. Tenemos también el filtrado del sulfuro de hidrógeno que se hace por medio de carbón activado, por lo que cuando llega carbón activado ya queremos que llegue seco y queremos que tenga una concentración de sulfuro de hidrógeno controlada, menos de 30 partes por millón en el mejor de los casos. Tenemos también medidores de caudal, porque este proyecto estamos buscando tener medidas en todos los puntos para poder garantizar que estamos removiendo la parte del metano, luego la parte de la huella de carbono en las fincas. Para poder ingresar al generador se debe normalizar la presión del biogás y de esta forma aprovecharlo en el generador. Entonces ahora el compañero Rodolfo les va a explicar un poco más el tema de los equipos. Bueno, una vez que tenemos el biogás limpio, lo procesaríamos directamente en el generador, ¿verdad? Pero también queríamos hacer un desglose equipo a equipo secuencialmente, o sea, cómo empezamos desde la introducción de la materia prima o el sustrato al biodigestor. Entonces, primeramente pasa por un tornillo sin fin. Antes mencionábamos que ocupábamos una mezcla uniforme y homogénea, ¿verdad? Con una relación de agua. Esto se hace en un tornillo sin fin que tiene una chaqueta, la cual logra movilizar el sólido, el sustrato sólido, y a la vez mezclarlo con agua. Para esto se utilizó este tornillo sin fin. Aquí en Costa Rica le llamamos el gusano, comúnmente en las granjas. Después de ser uniformada la mezcla, pasa a una pila. En esta pila reposa por un periodo de tiempo para poder sedimentar, más o menos pensando que se puede realizar una decantación posterior para eliminar el calcio o la parte sedimentable de la mezcla que no queremos que vaya al biodigestor y nos vaya a quitar este espacio útil en la capacidad de acumulación.
En estas pilas de mezcla contamos con una bomba de recirculación, una bomba de impeller abierto o una bomba tragasapos que se encarga de uniformar nuevamente la mezcla para posteriormente pasarla a una malla parabólica. Estas mallas parabólicas funcionan por gravedad y lo que hacen es separar la parte sólida de la líquida. Ya el sólido mayor a medio milímetro no va a ir al biodigestor. En este caso específico, el biodigestor no tiene sistemas de agitación, por ende no podemos introducir sólidos en la mezcla o en el afluente que va al biodigestor. Parte adicional al sustrato de las gallinas, ¿verdad?, generados, tenemos la aplicación de cierta proporción de pulpa de frutas de una planta empacadora contigua o anexa al proyecto, y esta se pasa por un extrusor que separa la parte líquida y sólida en una mayor proporción o con una mayor eficiencia. En esta malla parabólica normalmente tenemos una separación de un 50-40 o 40% sólido, 60% líquido. Con un extrusor podemos sacar muchísimo más secos los sólidos. Esto hace más eficiente el proceso porque podemos darle tratamiento a la parte líquida y obtener un sólido muchísimo más seco. Hablábamos también del sulfato de hierro heptahidratado. Esto nos ha trabajado muy bien porque la parte crítica del aprovechamiento del biogás es el sulfuro de hidrógeno o el H2S. Con una aplicación dosificada del sulfato de hierro heptahidratado podemos bajarlo hasta en un 50%. Y en este tipo de sustrato de gallina, con excreta de gallina, hemos tenido datos muy altos que rondan incluso los 4.000 o 5.000 ppm de H2S. Entonces tenemos que invertir en equipos para poder bajar al mínimo el H2S. También se aplica en la cúpula, en la campana del biogás, un 5% de la producción de biogás. Entonces, de estos 550 metros cúbicos, aplicamos aproximadamente 2.7 metros cúbicos de aire del ambiente con un 20.9% de oxígeno. Esto lo hacemos con una bombita de este tipo. Esto es una bombita de diafragma que trabaja a las 24 horas y está inyectando constantemente una pequeña cantidad de aire a la cúpula para crear una colonia de bacterias desulfurizadoras. Es importante que la bomba, en este caso, no es automática. Ella no detecta cuando está generándose biogás. Entonces, en el momento que el biodigestor sufre algún incidente o deja de producir biogás, la bomba tiene que apagarse porque conocemos o sabemos que con concentraciones altas de oxígeno al interno tendríamos problemas en el biodigestor. Entonces, es como una medida de seguridad. Es una medida de seguridad. No queremos niveles altos de oxígeno en la mezcla porque podemos crear el triángulo y crear una explosión. Esto concerniente a la limpieza del biogás. Posteriormente, hay unos requerimientos para el aprovechamiento del biogás en cuanto a la humedad. Más adelante les voy a enseñar una hoja en la cual el proveedor de los equipos nos sugiere o nos obliga a tener menos de un 60% de humedad en el biogás. Esto se logra con un condensador. Un condensador es simplemente un sistema de enfriamiento que logra llegar el biogás rápidamente a 4 grados Celsius. Con esto llegamos al punto de rocío y podemos condensar la humedad contenida en el biogás. Este equipo cuenta con un motor de 5 HP para un caudal aproximado de 40 metros cúbicos por hora. Esos son datos o variables las cuales fueron empleadas para el diseño del condensador. Una vez que el gas ha pasado por el condensador, tenemos un filtro de carbón activado. Este filtro de carbón activado funciona como un policía.
Este es el último punto en el cual podríamos limpiar el biogás. Entonces, entre más limpio tengamos el biogás en este punto, mayor vida útil va a tener este filtro. Este filtro lo ponemos como una contingencia si va el biogás sucio. Una vez limpio el biogás y pasado por el filtro, tenemos un blower. Aquí esto es un presurizador con un motor pequeño de 1/8 de caballo, el cual genera un caudal de 80 pies cúbicos por minuto. Con esto podemos operar la planta eléctrica de 75 kilowatts y el incinerador de 10 caballos. Esto también es un elemento indispensable. Tenemos blower de muchos tipos, hay específicos para biogás que son antiexplosivos, que es la recomendación que se genera o históricamente hemos visto que son los que trabajan mejor. Un blower antiexplosivo para mantener una presión constante de operación en los equipos. Que vale la pena recalcar que la presión de trabajo anda aproximadamente en 60 milibares. Entonces este blower nos garantiza que independientemente de cómo esté la cúpula o la cantidad de biogás, siempre vamos a tener la misma presión en el incinerador o en la planta eléctrica. Esta es la hoja que les mencionaba, en la cual el proveedor del equipo, que también lo vamos a ver más adelante, nos sugiere o nos obliga a mantener. Entonces, nos habla de, aquí los datos más importantes es el número del metano, que tiene que ser mayor a 80. Normalmente el gas de los biodigestores anda en 100. Entonces, ahí cumplimos a cabalidad con lo que se requiere. Y otro importante aquí es el H2S, el sulfuro de hidrógeno, que tiene que andar en menos de 228 en este caso. Y también la humedad relativa. Aquí es donde con el condensador logramos obtener menos de un 60% de humedad. ¿Cuál es el problema de la humedad en un motor? Que cuando tenemos ácido sulfuro de hidrógeno en contacto con el agua, se nos crea ácido sulfúrico. Y eso conlleva al deterioro de los componentes metálicos internos en el motor y contaminación del aceite. Entonces, estas características en el biogás es importante cumplirlas a cabalidad. Este es un medidor de gases, de la calidad del biogás. Entonces, con este sabemos exactamente cuál es nuestro porcentaje de metano en la mezcla y cuál es nuestra cantidad de H2S en la mezcla. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, teníamos 88 partes por millón de H2S, 0.2% de oxígeno en la mezcla y casi un 60% de metano. ¿Por qué tenemos oxígeno en la mezcla? Por la inyección de oxígeno que realizábamos en la campana del biogás para poder bajar este H2S. Entonces, es una relación casi que directamente proporcional en cuanto al nivel de oxígeno y el nivel de ppm de H2S. Este es el generador instalado, es un equipo MAN ensamblado en Alemania, es monofásico. Esto fue muy difícil de conseguir, casi que fue contrapedido porque los proveedores que conseguimos de motores, aparte de que la gran mayoría solo generan capacidades por arriba de los 200 kilowatts, todos en su mayoría son trifásicos. Nosotros en Costa Rica, en las zonas aisladas o empresas que están lejos de las zonas urbanas, normalmente manejan líneas monofásicas. Entonces, con la colaboración del integrador, pudimos tener un generador de 75 kilowatts. Estos generadores cuentan con varios accesorios que son también indispensables para el funcionamiento. El tren de biogás. ¿Qué hace el tren de biogás? El tren de biogás normaliza la presión que genera el blower, que el presurizador anteriormente nos generó.
Esto porque no es lo mismo tener un caudal a 30 kilowatts que a 75 kilowatts. Entonces el tren de biogás es el equipo, el hardware que nos genera un caudal suficiente para los requerimientos de los kilowatts inyectados a la red. Adicionalmente, el tren de biogás tiene varias válvulas solenoides de seguridad para el apagado del sistema y otras que funcionan por sobrepresión o bajo presión para desactivar el generador eléctrico en caso de una emergencia o en caso de que no se pueda controlar la presión del biogás. Este es el panel de sincronía. Aquí hay que distinguir que muchos proyectos de biogás anteriormente solo funcionaban de manera aislada. ¿Qué significa de manera aislada o en trabajo en isla? Que el generador al encenderse no puede sincronizarse a la red porque habría un choque de cargas. Tenemos que machar o compaginar lo que es la frecuencia, el voltaje y la onda sinusoidal de la red existente en el momento. Antes lo que se hacía era eliminar el fluido eléctrico externo de la red y se metía al sistema interno a manera de isla la generación del motogenerador. Con este panel de sincronía lo que hacemos es compensar o aplicar los kilowatts generados a la red y dejar de consumir a la red, no, a la granja en sí, y dejar de consumir energía eléctrica del proveedor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los motores, normalmente las empresas tienen picos de arranque o consumos pico, que llegan hasta ser 5 veces los consumos normales. Entonces, con un panel de sincronía, estos picos o estos momentos críticos se pueden llevar con la red externa, sin que el motor sufra golpes o fatigas por tener que compensar estos niveles altos de consumo energético en periodos muy pequeños de tiempo. Adicionalmente, el biogás se utiliza en un incinerador. Un incinerador es como una caldera en la cual se queman las gallinas que por mortalidad normalmente se generan en este tipo de procesos. Anteriormente funcionaban con gas licuado de propano, con GLP. Este incinerador fue modificado para trabajar con biogás. Esto le ha generado a ellos ahorros de aproximadamente $100 cada 2 días, o sea, unos $400 a la semana, únicamente por sustituir el gas licuado de propano con el biogás. En el video vi varias tomas en las cuales sale nuestro cliente de la granja operando el incinerador. Ahí luego lo podrían ver con más detalle para que vean el funcionamiento de este. Entonces nos vamos a enfocar específicamente en el motor. Los equipos MAN se fabrican, hay equipos para diésel, hay equipos para gas natural y hay equipos para gases especiales. Este es un motor para gases especiales. Entonces, estos motores funcionan con concentraciones de metano de entre de 50% hasta 70% de metano en la mezcla del biogás. Están adecuados, son motores muy robustos, son motores sobredimensionados para la aplicación del uso del biogás. Tienen cárteres sobredimensionados para tener mayor cantidad de aceite y poder dar una mayor vida útil al equipo. De las pruebas o de las experiencias que hemos tenido, los motores de combustión interna para gas natural o gas licuado de propano tienen una vida útil aproximadamente de 10.000 horas. Estos motores de biogás logran llegar hasta 44.000 horas. Entonces, son consideraciones que se deben tener en los estudios financieros para definir si se quiere tener un motor robusto con una vida útil de hasta 4 veces que la de un motor convencional, lo que conlleva también un costo adicional en la inversión inicial del motor.
Estas son algunas características del motor. El cumplimiento de las emisiones es considerado en el diseño de estos equipos. Entonces, aquí, no sé si lo logran ver, es un lambda. El lambda es la relación de oxígeno en la mezcla combustionada. El anda en 1.4. Los motores que se utilizan en equipos de emergencia tienen un lambda de 1 y eso significa que tiene emisiones muy altas o NOx muy altos por el exceso de temperatura en la mufla. Entonces ahora les vamos a mostrar las mediciones que hicimos y el control de las variables de emisiones que le hemos hecho a este motor. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Ya son las 10, aquí en Costa Rica. Lleva 42 minutos. Todo bien. Quedan 3 minutos. No, tómate tu tiempo. Está muy interesante la presentación. Este es un medidor de emisiones convencional para automóviles de combustión interna encendidos por chispa. Entonces, este medidor de emisiones se configura para medir gases combustionados en la mufla provenientes de un combustible gaseoso. Entonces, aquí tenemos varios gases que son medidos, como el monóxido de carbono, el oxígeno, el dióxido de carbono y los NOx, ¿verdad? Entonces, con base a esto, podemos poner el equipo en varios modos o en la cantidad de kilowatts que queremos inyectar a la red y podemos definir el punto óptimo de operación en donde nos contamine menos y nos genere un mayor rendimiento o tenga una mayor eficiencia. Entonces, estos son los datos obtenidos del generador eléctrico. Como ven, de 25 kilowatts hasta 75 kilowatts. Esa es una particularidad del equipo sincronizado a red. O sea, si nosotros tenemos una cantidad de biogás que no nos alcanza para operar a plena carga, podemos operar el equipo a una menor capacidad para tener biogás para todo el día y encontrar un balance entre el biogás producido y el biogás consumido. Con eso evitaríamos que la cúpula del biodigestor esté en un constante movimiento y sufra por acumulaciones de agua o por fatiga por el viento y demás. Entonces aquí podemos ver las emisiones. Como ven, a 70 kilowatts obtuvimos el punto óptimo. En este tenemos la menor cantidad de hidrocarburos y el menor porcentaje de dióxido de carbono generado, como también el monóxido generado. Entonces, aquí logramos definir el punto adecuado de operación con el lambda en 1.4, 1.3 me parece. Entonces, esta es otra fotografía del motor. Aquí se ve ligeramente el tren de biogás, ¿verdad? Entonces, para validar la información generada de emisiones, hicimos un cálculo con la instalación de un caudalímetro. Entonces, con el caudalímetro podemos medir los metros cúbicos empleados por cada kilowatt hora utilizado. De igual manera lo hicimos para todos los puntos de operación en rangos de 5 kilowatts. Entonces, en este punto llegamos a definir que por la mayor cantidad de kilowatts que se pueden generar es a 70 kilowatts, podemos obtener 1.94 kilowatts hora por cada metro cúbico de biogás. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? Que por cada unidad, por cada metro cúbico, la mayor cantidad de kilowatts que se pueden obtener es en el rango de 70 kilowatts. Y esta planta es de 75. Esta es la gráfica de los datos obtenidos aquí. Entonces se puede ver el punto óptimo de operación a 70 kilowatts. Posteriormente a esto tenemos una leve disminución en la eficiencia del equipo.
Estos equipos vienen para eficiencias de más de 35% a 1500 revoluciones. Nosotros en Costa Rica, por el tipo de red, el tipo de generación de energía, trabajamos a 60 kilowatts. Entonces el equipo se opera a 1800 revoluciones. Aquí logramos definir el punto óptimo a 1800 revoluciones, que es algo más real, más aterrizado, con lo cual podemos validar datos y generar información para estudios económicos posteriormente y tiempos de recuperación y flujos de caja por sustitución de energía eléctrica. Adicionalmente, otro equipo indispensable para definir la eficiencia del equipo es un kilowattímetro o un medidor bidireccional. Con este equipo podemos definir cuánta energía fue generada o entregada a la red y cuánta energía se requirió de la red. Con estos equipos tenemos la opción de entrar en Costa Rica ahora en un plan de generación distribuida. Mediante este plan podemos hacer un neteo y cuantificar cuánta energía fue producida, cuánta energía fue consumida y hacer la sustitución por una suma y resta, ya sea por un periodo de tiempo mensual o anual. Esta foto es ilustrativa. El condensador de agua que nos limpia el biogás, que en gran parte también tiene H2S o ácido sulfúrico, nos genera una gran cantidad de agua. Tanto es el punto que la teoría dice que por cada kilowatt utilizado durante 24 horas nos genera 1 litro de agua. Entonces, si este equipo lo empleáramos a 70 kilowatts 24 horas al día, tenemos que tener un almacenamiento de por lo menos 70 litros. Entonces aquí se ve el caudal de agua. Una vez que se para el equipo, se puede limpiar la tubería del biogás condensado. Este es la foto del caudalímetro. Ese se instala en línea en la tubería del biogás y es un equipo con mucha precisión y una incertidumbre muy baja. Esto nos ha generado la información para el cálculo de la eficiencia basado en la cantidad de kilowatts que nos aporta el medidor y el flujo de biogás. Entonces, ¿qué beneficios hemos tenido al final? ¿Quieres hablar ¿Claro? Okay. El tratamiento de la materia orgánica, hemos logrado una disminución de un 80% en la carga orgánica. O sea, hemos bajado de 55.000 miligramos por litro de DQO a 11.000. Entonces, con esta disminución en la carga orgánica podemos pasarlo a las lagunas de oxidación y terminar de darle el tratamiento adecuado. ¿Qué tenemos en este tipo de proceso? De varios subproductos, el fertilizante y el gas. Adicionalmente, en la separación sólida se utiliza como alimentación para ganado. Entonces, con el gas podemos generar energía eléctrica y podemos también generar energía térmica para la incineración, a la vez que eliminamos el acerrín o los residuos de madera para el compostaje que se realizaba anteriormente. Hemos bajado sustancialmente la mano de obra que se requería para el tratamiento anterior y la disminución también en el uso de combustibles como para el tractor y para otros equipos que requieren motores de combustión. ¿Qué aprendimos entonces con este proyecto? Que el sustrato, el afluente generado por la excreta de la gallina tiene que ser una mezcla homogénea. No puede aplicarse de manera directa a un biodigestor porque ocupamos hacer una separación adecuada de los sólidos. Para que se hagan una idea, entre el 6 y el 8% de la excreta de la gallina es calcio. Son gallinas ponedoras, entonces tienen una gran cantidad de calcio en las excretas. La limpieza del biogás, como lo hemos venido recalcando, es indispensable.
las ventajas, los pros y los contras de los equipos que trabajan en isla y en paralelismo o sincronizados en red, la tramitología que conlleva esto, o sea, los equipos tienen que ser equipos certificados que nos garanticen que las mediciones son respaldadas por un laboratorio de calibración, la metrología que llevamos con los equipos de medición de biogás y producción de energía, los cosustratos empleados en las mezclas, en el afluente, son muy importantes tanto para la activación del biodigestor como para el mantenimiento del mismo. La condensación de la humedad del biogás, indispensable. La incineración, que hemos encontrado eficiencias muy altas en el aprovechamiento del biogás, incluso hasta un 84% de eficiencia, cuando en los generadores eléctricos tenemos eficiencias de un 35%. Entonces la incineración siempre es una de las mejores opciones para el uso del biogás. Y los costos operativos que tiene un motor de generación eléctrica. O sea que los consumibles, los aceites, los filtros, el mantenimiento, todo esto tiene que ser considerado porque tiene un costo representativo al final. Entonces concluimos que el caudalímetro fue el que nos propició poder definir cuál es el punto adecuado de operación y cómo solucionar cuando tenemos algún tipo de problema en el biogás. Entonces, con el caudalímetro sabemos que para 70 kilowatts tenemos un caudal de 36 metros cúbicos. Si tenemos algún incremento en el consumo del biogás, ya sabemos que algo malo está sucediendo en el biodigestor, en la calidad del biogás o una contaminación con oxígeno. Eso nos genera un aporte muy importante. Luego, el ahorro económico estimado para este proyecto es la sustitución del 75% de la energía eléctrica, que son aproximadamente $4,000 mensuales. Esto lo habíamos validado con un equipo en isla y ahora lo estamos recalcando con un equipo de sincronía, pero con la particularidad de tener un suministro energético muchísimo más estable y más robusto. Y como les decía en la filmina anterior, el punto óptimo de operación de un generador de 75 kilowatts está como en el 90-95% de su capacidad total. Entonces, la recomendación para este proyecto ha sido operarlo a 70 kilowatts de potencia. Ahí tenemos el menor nivel de emisiones y la mayor eficiencia en el equipo. Y básicamente ese es el caso que les traíamos y el desarrollo que hemos tenido en Costa Rica con las energías y la matriz energética que les hemos venido a explicar. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengan, por favor, se la hacen a Mariela o nos la mandan para responderla. Muchas gracias, Rodolfo y Carolina. La verdad que es una presentación muy interesante. En estos webinars hemos ido desde editores de escala doméstica a editores de esta escala industrial, que en la práctica en toda Latinoamérica es súper necesario y bueno, fue muy clara, muy didáctica tu presentación. Los felicito. Nos entregaron un montón de información que no siempre es tan fácil de entender y la verdad que siento que es muy didáctica. A las personas que estén de participantes les invitamos a hacer preguntas a través del chat para que ellos puedan responder. Yo solamente quería hacer una consulta. El sustrato que ustedes están utilizando acá sería el excremento de las gallinas con plumas que quedan, me imagino, por donde viven, pero ustedes no están utilizando sustratos de matadero ni nada por el estilo, ¿no? En este caso, en este biodigestor se tratan las excretas de las gallinas únicamente. El proceso de matanza y de aprovechamiento ya de la gallina posterior cuando se van a sacar es en otra planta que ellos son agremiados de otra empresa, entonces las gallinas salen del proceso.
Aquí también se pueden manejar, bueno, cuando se quiebran los huevos, los agregan ahí a las pilas de mezcla, y muy pequeña la porción que tienen de residuos vegetales. En realidad, ellos lo que hacen es separan la materia orgánica, primero el calcio y después la pluma, por medio del extrusor, y la materia orgánica que queda, que es la que se separa porque es solo la fracción líquida la que da el reactor, la fracción sólida a nivel de Costa Rica todavía es legal dársela como alimento a otro animal de otra especie. Entonces, en este caso, acá en Costa Rica se les da a los bovinos. Ellos tienen un lote como de unos 15 o 20 animales que alimentan con los residuos orgánicos que salen del biodigestor. Esto lo han hecho ya hace alrededor de 12 meses o 18 meses y han tenido buenos resultados en rendimientos de peso, de ganancia de peso de los animales y en el tratamiento también de la fracción sólida, porque si no, pues también estaríamos generando otro producto ahí que tendríamos que tratar. Los bovinos, las excretas de bovinos sí se tratan fuera del biodigestor, no se agregan al sistema porque no está cementado, no está acondicionado el sistema para poder aprovecharlo dentro del reactor, entonces no se trata en el sistema. Claro. Sería entonces quizás interesante evaluar cuál es el ahorro que la empresa está haciendo en la alimentación de los animales a partir del uso, la utilización de este sustrato, por así decirlo, ¿no? Sí, es del 100%, ellos solo alimentan con eso. Ellos no alimentan con nada. Claro. Me quedó una duda porque en algún momento mencionaron que ellos podían, antes de tener instalado el digestor, tener algún problema como entrar en jaque. No sé a qué se referían eso, ¿tener alguna multa o algo por el estilo? Okay. En Costa Rica es muy fuerte el tema de cumplimientos ambientales. El CVO, que es el Certificado Veterinario de Operación, el reporte operacional y todos los cumplimientos de la normativa son muy estrictos. Adicionalmente, los vecinos y las personas de las comunidades aledañas podían o sufrían por los fuertes olores que tenían en el biodigestor. Lo que trae el biodigestor en juego es que ya les permite a ellos crecer en números de animales porque ya tienen una forma de tratar esas excretas eficiente y que les genera a ellos subproductos o ingresos adicionales. Entonces es como diversificar su producción a nivel de empresa. Antes ellos solo tenían huevos. Ahora ellos son productores de huevos, productores de carne de res, productores de energía eléctrica y productores, si lo quisieran utilizar, del digestato o del biol que sale del biodigestor, ¿verdad? Entonces, ya ahí tenemos una importante diversificación de productos a nivel de empresa. Pero sí, si ellos no hubieran logrado tener un tratamiento de la materia orgánica, en Costa Rica les hubieran cerrado la empresa y no pudieran o no podrían seguir operando. Eso es lo que ha generado también mucho desarrollo a nivel nacional de estos sistemas, porque no es algo que, bueno, en este caso es muy rentable, pero en otros no es tan rentable y al final se toma la decisión pues por una cuestión de medios ambientales y de costo de oportunidad. O lo pongo y sigo operando o no lo instalo y no puedo operar más. Cierto, me imagino también ahora que la empresa podría eventualmente vender huevos con una imagen un poco, poder transmitir esa información al cliente y al que finalmente termina haciendo las elecciones de qué producto es más amigable con el medio ambiente o no, porque como tú bien dices, ya aquí un poco pasa lo mismo con algunas industrias, no siempre hay una producción de reciclaje. Primero, capaz de autoabastecerte de la energía que necesitas en tu industria, pero no hay que solamente ver eso, hay que ver cómo es el tratamiento de los residuos, cuál va a ser la reacción de las comunidades aledañas, y no hay que dejar de ver también que en Latinoamérica sí se está en general, y yo diría que concientizando mucho más la gente y en general se van a preferir productos que no sean tan dañinos con el medio ambiente y que incorporen en su costo y producción-beneficio, digamos, estas externalidades negativas que solían tener la industria en una época en donde no quizás existían tan visiblemente estas tecnologías. Entonces yo me imagino que ahora ellos pueden vender, la caja de huevos puede decir que en la práctica producen los huevos con una menor huella ecológica, porque
porque tienen menor emisión de gases de efecto invernadero y de beneficio para el ambiente. La idea sería que ellos tengan un sello, se llama huella de producto, entonces ellos puedan decir cuánto ha sido su huella al final del proceso. Esto quiere decir es cuántas toneladas de dióxido de carbono se emitieron por cada kilo de huevo. Entonces eso es una etiqueta que se está trabajando a nivel nacional, que no solo va a incluir eso, tienen otras, pero se están homologando. Es un proceso que lo llevan varios ministerios. Y bueno, ahí va caminando poco a poco, pero sí, la idea es que el consumidor pueda ver al final de la cadena, okay, este producto generó menos contaminación que este otro y poderles dar la oportunidad de que consuman responsablemente. A la fecha, el mercado recibe el huevo y no sabe cuál es la diferencia, al igual que en la carne de res, en la producción de leche o los bovinos, no hay tanta diferenciación. Claro, me imagino. No veo más preguntas de los participantes, así que me estoy tomando el monopolio del tiempo para hacer todas mis preguntas. Una cosa también que no quiero... Yo sí quiero... por favor. Yo sí quiero intervenir, porque ahora están tocando temas sumamente oportunos. Por ejemplo, Carolina se refería ahorita a la huella ambiental, pero también expresada en la huella hídrica, como también en la huella de emisiones. Lo que quisiera es conocer en este último aspecto, las emisiones, porque don Rodolfo Amador era muy preciso en las mediciones que se venían haciendo para disminuir hasta una fracción muy importante de la demanda bioquímica de oxígeno para el agua que va hacia las lagunas de tratamiento. Ahora, mi pregunta es en concreto hacia la huella que están procurando con las emisiones evitadas. Mi consulta específica es si han medido o si tienen alguna cuantificación de cuántas emisiones han sido evitadas de metano. Nosotros hicimos la cuantificación o el inventario de carbono a nivel de finca el año pasado y lo estamos validando ahora con los equipos de medición del generador y de la mufla y demás. La línea base de ellos se determinó cuando tenían la producción del compost. Y lo que pasa es que a nivel de producción, la forma en la que estaban produciendo ese compostaje no era la más eficiente y la más apropiada. Entonces tenían emisiones de gases, y eso se comprueba mucho por el desgaste de la infraestructura alrededor, el techo se carcomía y demás. Entonces se dejaba el compost por mucho tiempo y esta degradación de la materia orgánica genera las toneladas de dióxido de carbono. Según el IPCC o la norma del IMN, que es del Instituto Meteorológico Nacional, que es el que determina cuántas son las emisiones de acuerdo a las prácticas, determinamos que con la actividad anterior, que era la línea base con compostaje, se generaban alrededor de 500, creo que era 580, casi, sí, 576, 580 toneladas de dióxido de carbono con ese sistema. Sin embargo, usando el biodigestor y aprovechando el biogás, se lograban reducir a 40 toneladas de dióxido de carbono, porque ya teníamos el biodigestor y convertimos o introducimos el dióxido de carbono, o en este caso el carbón, dentro del ciclo de producción. Entonces, aunque aquí no estamos cultivando el maíz que ellas están comiendo, en algún lugar del planeta lo están haciendo, entonces se llama carbón biogénico y lo ingresamos a la matriz energética. Entonces no estamos sustituyendo o no estamos diciendo que lo estamos haciendo por los kilovatios generados, porque somos energía casi que 100% renovable. Hacemos la huella de carbono o las mediciones de acuerdo a la línea base del tratamiento anterior al sistema. Esto en este caso. En otros casos, la línea que traían era como regar o usar la materia orgánica para el suelo directamente. En ese caso no hay tantas emisiones. Entonces el biodigestor se convierte en un creador de metano y es indispensable quemarlo o aprovecharlo en el generador para que la huella
se reduzca, sino ahí más bien estamos haciendo que haya una promotor de metano. La molécula siempre tiene que llegar a dióxido de carbono, eso es como mandatorio en los programas o en los proyectos de biogás. En una antorcha o en un generador siempre se tiene que buscar la reducción de las emisiones. Recordando que una molécula de metano es 21 veces más potente que una de dióxido de carbono. Entonces esa es como la analogía que hacemos. Chicos, les tengo una pregunta, la escriben en el chat. Kentin de Colombia solicita mayor información sobre las marcas y los precios de los equipos, el condensador y el blower, porque le gustaría, y también el motogenerador. Le gustaría conocer si ustedes saben si, por ejemplo, habría de este equipamiento para pequeñas potencias. Sí, vamos a ver, el generador, de las pruebas que hemos hecho, le voy a poner todos los escenarios. Un generador de 70 kilowatts, que no es para biogás, con una vida útil de 10.000 horas, de 70 kilowatts cuesta $25.000. Un generador de 75 kilowatts para biogás con una vida útil de 40.000 horas cuesta $130.000. Un blower para biogás cuesta $4.500. Un blower para aire, que no es explosivo, que no cumpliría a cabalidad las normativas de seguridad, cuesta $1.000, $700. Y el condensador lo conseguimos hay ventas, hay proveedores en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, y son muy grandes, son para equipos de 200 kilowatts y cuestan aproximadamente $20.000. Este condensador lo fabricamos a nivel nacional, contamos con un proveedor y más o menos costó, ¿cuánto fue? 4 millones, como $8.000. Ese condensador de agua nos costó $8.000. Adicionalmente, para complementarle un poco más, el filtro, que es una estructura metálica de acero inoxidable o acero al carbono, que tiene paredes divisorias internamente para maximizar el tiempo de contacto del biogás con el sustrato. Tiene un costo aproximado de $200-300 la estructura, y el carbón activado, que la teoría dice que 1 kilo de carbón activado puede limpiar 100 metros cúbicos de biogás con 1000 ppm de H2S. Entonces, para estos proyectos utilizamos filtros con una capacidad de 250 kilos de carbón. Entonces, podemos tener vidas útiles de hasta 6 meses o más, dependiendo del nivel de H2S en la mezcla. Este refill o este carbón cuesta aproximadamente $6 el kilo de carbón activado de fibra de coco. Bueno, y al respecto, ¿cuánto fue la inversión total? Si pudieran dar una cifra redondeada y la gente pudiera hacerse una idea. $250.000. Con el movimiento de tierras, con el biodigestor, con los equipos accesorios, con las tuberías. Eso incluyendo las modificaciones que tuvieron que haber hecho en la finca para la utilización de la energía autogenerada. Sí, pero esto es más o menos el 50% del costo de la estructura y el 50% del costo de la generación eléctrica. Perfecto. Para el tratamiento de la materia bruta, usted ocuparía unos $10.000 pero para el aprovechamiento ya del biogás con energía eléctrica ya estaría Buenísimo. Normalmente cuando hay producción de energía eléctrica, el 50% de la inversión se nos va en el sistema motogenerador y los accesorios. El otro 50% es en el biodigestor y los accesorios adicionales para el tratamiento de la excreta. Sí. Me quedó también una última duda. ¿Usted ya está utilizando el biogás en un tractor o dentro de los planes que tiene el proyecto?
Esos son planes que tenemos a futuro. Nosotros en esta finca es para aprovechamiento principalmente de energía eléctrica. Los proyectos que traemos para este 2018 van incluidos el tractor, pero ya en unas fincas que tienen más intensivo el uso de maquinaria agrícola. El avícola no tienen tantos tractores, ellos manejan solo uno y es muy cortas las distancias, no sería tan rentable. En cambio, en una producción un poco más grande, que sea rastrojo de piña o incluso en café, podríamos estar hablando que se requiere más el transporte. También para fertilización, en caña y demás, bueno, pero ahorita estamos apostando más para la producción de piña porque tenemos un impacto ambiental ahí que mejorar a nivel nacional. Kentin también consulta, perdona, la empresa que hizo la instalación de este digestor. ¿Perdón? La pregunta de Kentin desde Colombia es también cuál es la empresa que instaló este biodigestor. La empresa, nosotros. Nosotros hicimos el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad. Nosotros dimos la asesoría técnica desde el inicio hasta el final. Este es un proyecto nuestro, desde el diseño, las membranas, estuvimos en acompañamiento. En realidad aquí aprendimos mucho también del productor y le damos todos los créditos en el diseño del sistema de separación de la materia orgánica porque sinceramente lo que nosotros recomendamos y tratamos de desarrollar no dio la talla, por decirlo así, porque ellos sabían que esta materia orgánica era diferente. Nosotros dijimos, bueno, esto es como lo hemos trabajado y ellos dijeron, bueno, probémoslo así, pero yo creo que de esta otra forma es mejor. Y posteriormente ellos fueron haciendo mejoras, hasta que le dieron al punto para poder alimentar al reactor con lo que se necesitaba. Entonces, en este caso, en una alianza entre el sector privado, que eran ellos, como empresa productora de la materia orgánica, y nosotros como asesoría técnica, asesoramos desde el biodigestor hasta generador, y ellos se encargaron del pretratamiento de la materia. Perfecto. Y el laboratorio que mencionaron, eso también es parte de las tareas que hace el ICE en Costa Rica y también lo pueden utilizar otras personas que tengan interés en enviar sus muestras para análisis, por ejemplo. Sí, claro, nosotros en el caso de envío de muestras de formas internacionales, por decirlo así, se podrían hacer ensayos batch o caracterizándolos podríamos homologar alguna muestra a nivel nacional, eso es un poco complicado. Lo que les recomendaría es, bueno, si quisieran hacer análisis de ácidos orgánicos, como butírico, endobutírico, ya nosotros tenemos las columnas para poder hacer todos estos ensayos de ácidos acéticos y demás. A nivel de escala de laboratorio, implementamos mucho la metodología BDI 4630, que es la alemana, la norma alemana que hemos estado usando a nivel de azobiogás. Estamos tratando de identificar cuál es la forma más sencilla para homologarlo a nivel nacional y que todos los laboratorios estén usándolo, pero sí hay otros laboratorios que también hacen estos procesos. Nosotros tenemos ensayos batch, ensayos continuos para la materia, para la biodigestión o la terminación de la biodigestión, porque al ser nosotros los que hacemos el llave en mano del generador, tenemos que asegurarnos de cuál es el potencial de esa materia orgánica. Para poder analizar a nivel latinoamericano la materia orgánica, que es tropical, completamente diferente a la alemana, necesitábamos tener los laboratorios a escala y que se pudieran utilizar aquí en Costa Rica. Entonces, eso es lo que estamos manejando ahorita. Tenemos en el laboratorio 9 reactores de 7 litros y de ensayos batch, pues se pueden montar el número de muestras o de repeticiones que solicite el cliente. Ajá, perfecto. Una última pregunta, Carolina, para ya ir cerrando, porque yo creo que ya estamos sobre la hora. Les vuelvo a agradecer por una muy buena presentación, yo personalmente aprendí mucho. Evelyn Cabezas, una cubana que nos viene acompañando hace muchos años en los encuentros de la red, les quiere preguntar cuánto es el tiempo de recuperación de la inversión del proyecto. En este caso, debido a los costos tan altos que ellos tenían para el tratamiento de la excreta, que tenían el acerrín o el residuo de madera, el trasladarlo, el empacarlo y llevarlo, estaba como en unos 5.2
como 4.5. Pero con el generador anterior, con el generador nuevo. Sí, con el generador interconectado a la red, sincronizado a red, ronda entre los 5 a los 5 años y medio. Estamos haciendo el modelo de negocios actualmente para poder replicar estos sistemas con otros productores. La ventaja que tuvieron esta finca específica es que entraron en alianza en una donación que se llamaba Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. Creo que ahorita está la Alianza en Energía y Ambiente, pero en la zona andina o en la zona de Sudamérica. Nosotros, este es un proyecto AEA, este es un proyecto donde la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica aportó los recursos para la membrana y el motogenerador antiguo, el anterior, el que no se interconectaba a la red. El nuevo sistema se interconecta a la red, entonces ese fue otro proyecto, otra fase, pero el modelo en sí, para replicar, como les decía, nosotros hicimos los estudios económicos, financieros, y se paga entre 5 años o 5 años y medio, en este caso, pero estamos analizando otro que es casi que homólogo a pero es con porcino, con residuos de excretas porcinos, y ese no tiene una rentabilidad tan alta como en este caso. Esa rentabilidad ya ronda los 7, 8 años. Ok. Pero no deja de ser interesante. En general, los proyectos ya mientras se paguen en menos de 10 años, por lo menos acá sí se evalúan positivamente. Como hemos visto proyectos que tienen tasas internas de retorno de hasta el 19, 20% y se recuperan en 3 años y medio. Wow. Ajá. Depende, fantástico. y todo depende de cuánto le cueste a usted tratar su materia orgánica. Si Claro. a usted le cuesta, qué sé yo, como hablábamos antes, $4,000 solo mover la materia orgánica, la mano de obra para sacar el compost y todas estas cosas, eso es lo que le hace rentable su proyecto. Nunca ni la energía eléctrica ni el fertilizante orgánico que usted obtiene. Simplemente, si a usted le cuesta mucho el tratamiento previo, su proceso va a ser rentable. Claro, claro. Sí, sin duda. En todo caso, bueno, claro, para los países en donde la electricidad es cara también puede tener un poquitito de incidencia también el costo del ahorro o ese ahorro que se puede hacer en la industria también, o también qué tipo de energía necesite la industria, porque en muchos casos en general es la electricidad la que se necesita, pero pueden haber otras situaciones en países no tropicales en donde se hace necesario el calor. Acá hay muchos proyectos en donde, por ejemplo, con el gas se aumenta la temperatura ambiente de invernaderos y se puede producir productos en épocas que normalmente no se podría a costos casi cero. Entonces son como beneficios que hay que ver en cada uno de los contextos. Pero bueno, yo creo que ya ahora sí vamos cerrando. Los felicito de verdad por el proyecto que han venido desarrollando. Es uno de los, yo creo, uno de los mejores ejemplos que yo he escuchado a nivel latinoamericano. Cuando tengan informaciones de los proyectos porcinos o cosas así, seguramente van a ser interesantes de mostrar ya el próximo año, me imagino, puede ser en Brasil, en nuestro encuentro. Agradecerles nuevamente entonces a don José Miguel por su compañía, a don Orlando, por supuesto a los presentadores Rodolfo y Carolina. Un fuerte abrazo les mando. Antes de que nos cierres, a mí me quedó una pequeña inquietud que quisiera aprovechar también como cierre, porque le hemos dado mucha atención al componente del biodigestor, pero también nos hablaron de una laguna de oxidación. Ya es significativa la reducción en la demanda bioquímica de oxígeno, porque pasaron de 55,000 partes por millón a 11. Pero por lo menos en las diapositivas que nos mostraron no miré este otro componente donde tratan los efluentes del biodigestor en una laguna de oxidación. Me imagino que luego de esa laguna de oxidación, las 11,000 partes por millón todavía son reducidas mucho más hasta que llega a ser incorporado a algún cuerpo de agua o al suelo. No, a cuerpo de agua no. Ellos recirculan toda el agua a lo interno del sistema, entonces nunca hay una descarga a cuerpo de agua. Ellos no tienen cuerpos de agua cercanos. Ellos recirculan el agua porque es lo que usan para la misma humedad, para poderla tratar nuevamente. La materia orgánica con bombas, hacen un recirculamiento.
ciclo del agua es completamente cerrado. Las lagunas son 3 lagunas que tienen un tiempo de retención aproximadamente de 13 a 14 días cada laguna, y de tal forma que lo que estamos promoviendo ahí es como la sedimentación de la materia orgánica, y ya cuando van a recircular, ya la carga orgánica está en menos de 700, entonces el sistema le permite la recirculación. No, excelente, gracias. Es una muestra impresionante de cómo llegan entonces a DBQO, impresionantes. Ya 700 es mucho más manejable, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Sí, Mariela, aquí estamos muy complacidos de haber tenido a estos visitantes tan distinguidos del Instituto Costarricense de Electricidad. Nuevamente, estos encuentros, estos webinars nos permiten demostrar cómo es posible hacer gestión de conocimiento de las experiencias y del trabajo que han venido desarrollando no solo en Costa Rica, sino que en otras partes de nuestra región. Nuevamente quiero reiterar lo que nos congrega por acá, que es realmente poner al alcance de todos el conocimiento generado de muchísimas experiencias, y es que estas experiencias realmente representan un trabajo importante y sostenido que esperamos que pueda ser replicado en otras partes de donde tiene alcance la red de Biolac, y donde también tiene alcance el IICA en sus 34 países miembros. No me queda más que decir que muchas gracias a el señor Amador, a Carolina, a José Miguel, que nos acompañó por acá. Por acá nos vimos a Evelyn y a José, que también están en este espacio de transmisión. Muchísimas gracias. Sí, nos faltó mencionar a Marianela también, que siempre está tras bambalinas ayudando con lo técnico. Pero bueno, ya vamos cerrando este cuarto webinar. Gracias a todos, fantástico el proyecto. Les agradezco, y quienes hayan llegado tarde, porque tuvimos un récord de participación que fue aumentando a lo largo de la presentación. Quienes quieran volver a escuchar toda la presentación, va a quedar guardado el video en la página de la red Biolac, en la biblioteca. Y el último aviso es que, bueno, sigan considerando y evaluando participar en Buenos Aires este año en noviembre, donde vamos a tener nuestro 9º encuentro. Vamos a tener 2 cursos, un curso introductorio de biogás y también un curso de gran escala, con un participante austríaco y un participante de China que nos va a contar sobre sus experiencias de biogás comunitario y distribución de biogás a nivel doméstico. Una gira técnica y un congreso internacional latinoamericano donde vamos a tener espacio también de intercambio de la red con la audiencia y trabajar en los grupos de trabajo que se vayan manteniendo las líneas de trabajo que iniciemos este año, y nuevas convocatorias seguramente que vamos a tener para el próximo año. Así que bueno, les toca una tarde y un gusto haberlos probado.